Muy buenos días. En el nombre del Señor Jesucristo, les saluda Arturo Farela Gutiérrez desde nuestro lugar de residencia, por la gracia de Dios. Hoy, al parecer, será el último día que estaré compartiendo la palabra de Dios desde nuestro lugar de residencia. Ya, según las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, han anunciado que a partir de mañana ya estaremos en semáforo naranja. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El hecho de estar ya en semáforo naranja, ya van a permitir que se abran almacenes, restaurantes e iglesias. Por eso, con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, que se guarde la sana distancia, que se desinfecte los pies al ingresar al templo y que se lleve cubrebocas. Entonces les informo a todos nuestros amados hermanos y hermanas, miembros de nuestra amada Iglesia Príncipe de Paz, aquí en la Alcaldía de Iztapalapa, que el próximo domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana, ya nos veremos en nuestro amado templo, que tiene como 3 meses o más que no nos hemos congregado y ya tenemos muchas ganas de estar en la casa de Dios. Jesús dice: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Entonces, estoy invitándoles a todo el pueblo de Dios, de la Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, para que el próximo domingo a las 10 de la mañana, antes de las 10 de la mañana, llegue usted con cubrebocas y vamos a desinfectarnos al ingresar al santuario y vamos a guardar la sana distancia, todas las recomendaciones que está haciendo la Secretaría de Salud. Salvo que haya alguna contingencia o que se mueva nuevamente el semáforo de naranja a rojo, pues le estaremos informando a través de las redes sociales. Estén ustedes en comunicación. En esta linda mañana quiero compartir con ustedes un precioso pasaje de la Sagrada Escritura que tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, con la victoria que cada día el Señor Jesucristo nos da sobre Satanás, los demonios, los gobernadores de las tinieblas, los principados. Le invito para que busque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, versículo número 11. Ahí está nuestro pasaje devocional. Repito la cita: Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Dice así la bendita palabra de Dios: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí dice el apóstol Juan que estaba en la isla de Patmos y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién hemos vencido? Si usted observa lo que dice la Sagrada Escritura en el versículo número 7 en adelante del mismo capítulo 12 de Apocalipsis, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos dice que Satanás y todos los demonios fueron vencidos por el arcángel Miguel, que fue comisionado por Dios cuando hubo una rebelión en el cielo. Cuando Luzbel, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, ya no quiso darle toda la gloria a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios comisionó al arcángel Miguel y a otros seres celicales, que dice la Sagrada Escritura que hubo una gran batalla en el cielo. Entonces, si usted se da cuenta lo que dice este versículo número 7, y luchaban contra el dragón y sus ángeles, y ya no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Nunca más Luzbel, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, nunca más podrán estar en el cielo. Fueron arrojados de parte de Dios en el nombre de Jesús por Miguel y sus ángeles al diablo y Satanás, la serpiente antigua y el gran dragón. Estamos hablando que se refiere al mismo personaje. Cuando dice en el versículo número 8, y fue lanzado el gran dragón, es el mismo personaje. El adversario, la serpiente antigua, es el mismo personaje. Que se llama Diablo y Satanás, es el mismo personaje. Ellos vinieron a engañar al mundo entero. Usted y yo hemos sido engañados por el diablo, por los demonios, en algún momento de nuestra vida. Pero Dios nos ha dado la bendición, la oportunidad de obtener la victoria por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia. Si usted es hija de Dios e hijo de Dios, le invito que abra la Sagrada Escritura y vamos a ver cómo es que se cumple lo que dice aquí el apóstol Juan, el vidente de Patmos, que tuvo la revelación del Apocalipsis. ¿Cómo fue posible que nosotros, que fuimos engañados para cometer pecados de pensamiento, de palabra o de obra, voluntaria o involuntariamente, cómo es que obtuvimos el perdón de pecados? Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Por eso es importantísimo, si confesamos nuestros pecados, dice más adelante en el versículo número 9 de esta primera epístola universal del apóstol Juan, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesucristo dice que si confesamos nuestros pecados a Él, que es el Cordero de Dios, Él nos promete, dice versículo número 9 de Primera de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Nunca niegue usted haber cometido algún pecado. Dice la Biblia que el que nos acusaba de día y de noche es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, los demonios. Son los acusadores. Usted nunca acuse a una hermana, a un hermano. Si se apartó del camino de Dios, ore por él, bendígale. El que acusa es del diablo. Se convierte en un instrumento de Satanás. Nosotros debemos ser intercesores a favor de las personas que se han apartado del camino de Dios, que están en pecado. Debemos de interceder por ellos delante del Padre Celestial. Pero usted y yo y usted, hemos cometido muchísimos pecados de manera consciente o inconsciente, cualquiera que sea la razón. Por eso es indispensable que confesemos nuestros pecados, nunca los niegue, nunca los oculte, acepte con humildad: yo pequé, no fue por culpa de mi esposa o de mi esposo o de mis padres o de mis hijos. Yo pequé porque simple y sencillamente no soporté la tentación. Eso no obedecí a Dios. Eva y Adán, cuando pecaron, fue porque desobedecieron a Dios. No comeréis del árbol del fruto de la vida. Pueden comer de todos los frutos, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerán. La desobediencia a Dios fue lo que lamentablemente hizo que Eva y Adán cometieran pecados. Ellos no lo confesaron. Por eso cuando Dios descendió, dice la Sagrada Escritura que Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Y contestó Adán que él tuvo miedo en ese momento cuando dice en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo número 9, mas el Señor Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Abra su Biblia. Si usted es hija de Dios, hijo de Dios, lea la Biblia juntamente conmigo. Estoy leyendo el libro del Génesis, capítulo número 3, versículo número 9 en adelante. Mas el Señor Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí dice la Biblia que Adán, cuando cometió el pecado de desobediencia, de comer del árbol, del fruto prohibido por Dios, dice la Sagrada Escritura dos palabras muy importantes: tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Cuando cometemos
un pecado de pensamiento, de palabra o de obra, el pecado, si lo ocultamos, nos llena de miedo, nos llena de inseguridad. Todo pecado nos llena de incertidumbre. Por eso es importantísimo que usted y yo, cuando cometemos un pecado, lo confesemos inmediatamente al Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. La Biblia dice que si decimos que no hemos cometido pecado, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es que, por causa de nuestra naturaleza, todos hemos pecado, de pensamiento, de palabra o de obra, consciente o inconscientemente. Nunca niegue que no ha pecado. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando decimos, yo no he pecado, porque no soy borracho, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy fornicario, no miento, no engaño, no traiciono, no defraudo, no secuestro, etc. Mientras tengamos esta naturaleza humana, nuestro cuerpo, somos pecadores. Por eso todos los días, aunque no tengamos una vida de vicio, de corrupción, de violencia, debemos pedir perdón sinceramente ante el Señor Jesucristo, humillarnos y confesar todos nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importantísimo que nosotros siempre tengamos presente todos los días de nuestra vida la sangre de Jesucristo. Invoque la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo la sangre de los machos cabríos y de los becerros fue poderosa para librar de la mortandad a los primogénitos de Israel en Egipto. Imagínense, infinitamente más poderosa es la sangre de Jesucristo. Usted no salga de su casa sin cubrirse con la sangre de Jesucristo. Dígale al Espíritu Santo, rocíame con la sangre de Jesucristo. Mi espíritu, alma, mente, corazón, mi cuerpo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis abuelos, mis nietos, mi trabajo, mi negocio, mis propiedades, todo lo que tú me has dado, lo cubro con la sangre de Jesucristo. Veamos qué dice Éxodo, capítulo número 12, versículo número 23. Repito, libro del Éxodo, capítulo 12, versículo número 23. Porque el Señor Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No dejará entrar al heridor a tu casa para herir. Dios había determinado que todos los hijos primogénitos de los egipcios murieran para que Faraón dejara en libertad
a Israel y fuera a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Dios estableció la Pascua, que sacrificaren al Cordero Pascual, que comiesen con hierbas amargas y que pusiesen la sangre de ese Cordero Pascual en el poste y en la parte superior de las puertas, en el dintel. Y entonces no iba a ser posible que el heridor, el que tiene poder para matar, matara a los hijos de los israelitas, porque vería la sangre. Ahora imagínense el poder de la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando aparece, cuando invocamos a Jesús y le decimos, Señor Jesucristo, que tu sangre preciosa me cubro, mi espíritu, alma, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, con tu sangre preciosa. No hay Satanás, no hay serpiente antigua, no hay diablo, no hay gran dragón, no hay gobernadores de las tinieblas, no hay principados, no hay huestes espirituales de maldad que nos puedan tocar, porque estamos protegidos de manera sobrenatural por la preciosa sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo trae salvación, trae protección. Por eso en Mateo capítulo número 26, versículo número 28, le invito que abra la Sagrada Escritura, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo número 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando tomamos la Santa Cena, simbólicamente en el momento de tomar el vino, nosotros por la fe nos trasladamos al Gólgota, al monte de la calavera, donde Jesús fue clavado, fue crucificado y llevó en su cuerpo la maldición, la enfermedad, todos nuestros dolores, y por su llaga somos nosotros curados. La Biblia dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Antes el pacto antiguo era el Cordero Pascual, ahora el nuevo pacto. La iglesia de Jesucristo está amparada en la sangre del nuevo pacto. Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Por eso nosotros, al cubrirnos con la preciosa sangre de Jesucristo, en el momento de abrir los ojos, en el momento que vamos a dormir, todo el día estamos cubiertos con la preciosísima sangre inocente, incorruptible de Jesucristo, sangre santa, 3 veces santa, nos libra de todo mal, de Satanás, de los demonios, de los gobernadores, de los principados. No nos pueden tocar, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. En Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 18 y 19, le invito que abra su Biblia. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 18 y 19, nos da una enseñanza maravillosa sobre los efectos, los beneficios, la bendición que tiene toda mujer y todo hombre de invocar la preciosísima sangre de Jesucristo. Dice así, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados de la manera sucia, inmoral, corrupta en que vivíamos. No pagamos un dinero. Usted no tiene que pagar dinero por la salvación que da el Señor Jesucristo, por los beneficios de su preciosísima sangre. Todo lo que Dios da, la salvación, los milagros, las sanidades, los prodigios, son gratuitos. Por gracia sois salvos, dice la Sagrada Escritura, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importantísimo que usted esté consciente que fuimos rescatados de nuestra vana, corrupta, violenta manera de vivir, no con dinero, no con plata, no con oro, sino con la preciosísima sangre de Jesucristo. Jesucristo nos compró. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios porque el Cordero de Dios nos liberó. Por eso es que experimentamos los milagros, las sanidades, porque la preciosa sangre de Jesucristo nos protege. En la epístola que San Pablo escribió a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículo número 20, abra su Biblia. Si usted es hija de Dios e hijo de Dios, le invito a que abra su Biblia. Lea su Biblia conmigo. Dice así la Sagrada Escritura. Epístola a los Colosenses, capítulo número 1, versículo número 20. Vea qué preciosa enseñanza sobre la bendición de la sangre de Jesucristo en la vida de la mujer y del hombre. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la preciosa sangre de Jesucristo, ahora rociada por el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, esa preciosa sangre de Jesucristo hace posible que vivamos con la paz de Dios y experimentemos milagros. De manera sobrenatural, también experimentamos la protección de Dios. Nosotros encontramos que toda actividad diabólica no tiene poder para tocarnos. Y por la sangre de Jesucristo tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Busque la epístola a los Hebreos, por favor, en el capítulo número 10, versículo número 19 y 20. Vea cómo la preciosa sangre de Jesucristo, cuando Jesús hace su sacrificio en la cruz por amor a todos nosotros los pecadores, como cuando Él dice consumado es, lo que sucede de manera sobrenatural en el mundo espiritual. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Observe lo que dice en el versículo número 19 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no podemos acercarnos al Padre Celestial, que simbólicamente estaba en el lugar santísimo, donde el pueblo de Israel tenía la tradición de poner el arca de la alianza, donde estaban el maná del cielo, la vara de Aarón y el decálogo que Dios dio a Moisés. Ahí, en el lugar santísimo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, podía entrar para interceder, primero por sus pecados y después de todos los pecados de la casa de Israel. Imagínense qué cosa tan horrible estar cargando los pecados todo un año. Es una cosa muy triste. Pero qué maravilloso es que ahora usted y yo, cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor, e invocamos su sangre preciosa, podemos entrar al lugar santísimo. Y el que nos acusa de día y de noche, Satanás y sus demonios, Jesucristo aboga por nosotros y enseña sus heridas al Padre Celestial, que Él ya pagó el castigo de nuestra paz. Y por sus llagas somos nosotros curados. Qué maravilloso es cuando nosotros experimentamos la sangre de Jesucristo y podemos vivir en un mundo sobrenatural de milagros, de favores que Dios nos hace, de bendiciones que Dios nos da. En esta pandemia del COVID-19 no debe de ser un obstáculo para que todos los hijos de Dios seamos prosperados. Nosotros tenemos la protección de la sangre de Jesucristo, la preciosísima sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. También la preciosísima sangre de Jesucristo nos protege de todo COVID-19. Usted no tiene por qué tener COVID-19. La sangre de Jesucristo protege su espíritu, su alma, su corazón, su cuerpo. Créalo. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Abra su corazón a Jesucristo. Invítelo para que Él sea su Señor, su Salvador, su pastor divino, su Mesías prometido, Emmanuel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Es Jesús. Ningún COVID-19 nos debe de amedrentar. Nosotros vivimos en un mundo sobrenatural. Dios está con nosotros y Él nos protege. Dice la Sagrada Escritura que la sangre de Jesús nos da vida eterna. Vea por favor el Evangelio de Juan en el capítulo número 6, versículo número 53. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Emmanuel,
y que Él nos amó de tal manera que tomó el pecado, la maldición, la enfermedad, y por sus llagas somos nosotros curados. Si usted lo cree, usted tiene vida eterna. Vea lo que dice Juan, capítulo número 6, versículo número 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. La vida eterna Jesús nos la da por su sangre preciosa. Abra su corazón a Jesucristo y usted será más que vencedor sobre todo ataque del diablo, sobre toda hueste espiritual de maldad. Satanás no le puede tocar. El COVID-19 no le puede tocar. El desempleo no le puede tocar. Su empresa no tiene por qué quebrar. Jesucristo dice, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. En el cielo fue el arcángel Miguel y los ángeles que Dios comisionó para vencer al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, al gran dragón. En la tierra nosotros vencemos al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, al gran dragón, a los gobernadores de las tinieblas, a los principados, a toda hueste espiritual, por la sangre de Jesucristo. Abra su corazón, invite a Jesucristo, que sea su Salvador, su Señor, y que la sangre de Jesucristo proteja su espíritu, su alma, su corazón, su cuerpo. Repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, mi Señor, mi bautizador, con Espíritu Santo y fuego. Rocíame con tu preciosa sangre, mi espíritu, mi alma, mi corazón, mi mente, mi cuerpo. Rocíame con tu sangre todos los días de mi vida, mañana, tarde y noche. Me cubro, me amparo, me protejo con la preciosa sangre de Jesucristo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. La paz de Dios sea con usted.